muy amable por encargarse. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos todos. Hace 8 días nosotros iniciamos una serie acerca del tema de la mayordomía. ¿Se acuerda de esa lección? Se llamó Un mayordomo fiel, parte 1. Aspectos como, por ejemplo, un administrador es tan solo un siervo, un administrador es un siervo especial, un administrador es un siervo bajo las órdenes inmediatas del dueño. Un administrador está constantemente rindiendo cuentas. Un administrador es el cuidador de los bienes de su amo, pero al mismo tiempo un administrador es el multiplicador de los bienes de su amo, y al mismo tiempo un administrador es el distribuidor de los bienes de su amo. Al mismo tiempo un administrador no solo administra recursos materiales, sino también administra recursos humanos. Y un administrador representa o es la cara de su amo. Eso lo vimos hace 8 días y llegamos hasta la mitad del tema. A partir de este momento, hoy vamos a ver la segunda parte de este tema. La segunda parte de este tema tiene que ver con las fallas de uno como administrador. Hay varias, pero las quise resumir en unas pocas. La lección de hoy se llama Un mayordomo fiel, es la parte 2 y vamos a hablar de las fallas o los errores o las falencias o los pecados que comete uno como administrador de los recursos de Dios. Volvamos a leer, por favor, 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, porque es ahí donde comenzó este tema. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Me avisa, por favor? Bien, gracias a Dios. Le recuerdo a usted que mañana vamos para Cajica. Necesitamos mucha flexibilidad con el tema de la visita a las células. ¿Por qué? Pues porque nosotros perseguimos es que la mayoría de personas estén en cada una de esas reuniones, ¿no? No es visitar por visitar, sino hacer como unos llamados evangelísticos, como unas campañas evangelísticas cada vez que visitamos una célula de estas, y mañana le corresponde a Cajica. Eso quiere decir que, si Dios así nos lo permite, de mañana en 8 estaremos en Álamos. Eso se llama adaptación y flexibilidad. El versículo 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Recuerde usted el texto. Primero habla de siervos y después habla de administradores. ¿Qué hace el siervo? El siervo sirve, pero ¿en qué sirve? El siervo sirve administrando. Y recuerde lo que hemos aprendido en los últimos domingos. Claro, si usted ha participado los últimos domingos, o si no, los videos están en YouTube, aunque nunca, jamás será lo mismo ver un video por YouTube. Es como sentarse al frente de la televisión, que estar en vivo y en directo. Nunca jamás será lo mismo, pero hemos aprendido de Jonás, que era un siervo, pero un siervo caprichoso, un siervo necio que hacía las cosas como a él le parecían. Y siempre tenía una excusa. Y siempre tenía un argumento a su favor y un argumento en contra de Dios. O sea, un argumento a favor de su voluntad y un argumento en contra de la voluntad de Dios para no terminar haciendo la voluntad de Dios. Jonás era siervo. Sí, era un mal siervo. Y cuando hablamos de administrador, era un pésimo administrador, porque él pensaba que su vida era suya. Por eso hacía lo que quería. Y recuerde los textos que vimos hace 8 días, 1 Corintios 6:19, otro Romanos 14, del 7 al 8, en donde se nos enseña que ni nosotros mismos somos de nosotros mismos. Entonces, como ni siquiera nosotros mismos somos de nosotros mismos, de ahí para abajo nada es nuestro. Desvirtuábamos nosotros, contradecíamos nosotros dos ideas. Una idea que dice que Dios me regaló lo que yo tengo, no es cierto. Y otra idea que dice que Dios me prestó lo que yo tengo, no es cierto, no está en la Biblia. Los hijos no son regalados y los hijos no son prestados. Eso es un dicho secular, no está en la Biblia. Los bienes materiales que usted posee no son regalados y tampoco son prestados. Eso es un dicho secular, no está en la Biblia. Su esposa, su esposo no es regalado, no es prestado. Eso es un dicho secular de allá afuera. Represento a mí, suyo, propiedad, posesión, no. No es suyo, no es propiedad, no es posesión. Entonces se nos da en calidad de ¿qué? Se nos da en calidad de administración.
lo que tenemos de nuestra vida para abajo ni es mía, ni me la prestaron, ni me la regalaron, sino que yo soy administrador de mi vida y tengo que rendirle cuentas al dueño de mi vida, que es Dios. El necio dice a cada rato, es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Eso no es sino una necedad. Es mi tiempo y yo hago con mi tiempo lo que yo quiera. No es ni su vida ni su tiempo. Son mis hijos y a mis hijos yo los educo como yo quiera. No son sus hijos y no los puede educar como usted quiera. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi dinero es mío, yo lo he trabajado, yo lo he sudado y yo hago con mi plata lo que yo quiera. No es su dinero, ese trabajo se lo entregó el Señor. Las habilidades que usted tiene para trabajar y producir dinero no son suyas. David dice claramente, Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano yo te doy. Indicando que cuando diezmo, cuando ofrendo, cuando siembro, cuando soy generoso para con el Señor, realmente yo no le estoy haciendo un favor al Señor. Realmente yo estoy devolviendo parte de lo que el mismo Señor a mí me ha dado, y es tan bueno el Señor que de todo lo que Él me da en administración, me dice, quiero que ponga el 10% más ofrenda, más siembra al servicio de mi reino y de mi obra ahí. De esa manera, entre otras maneras, uno demuestra que es un administrador fiel, porque el versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No basta con ser administrador, no basta con ser siervo, hay que ser siervo bueno y fiel. No basta con ser administrador, hay que ser un administrador bueno, hay que ser un administrador fiel. Y vimos nosotros hace 8 días pues las características de un administrador fiel y hoy tenemos que mirar los errores en la administración. Así que prepárese por favor. Recuerde usted que todo tiene que ver con la administración. Le recuerdo el principio desglosado hace 8 días. Si yo soy fiel en lo poco, en lo mucho Dios me pone. Pregunta, si yo soy fiel en lo poco que el Señor me regaló, no. Si yo soy fiel en lo poco que el Señor me prestó, no, porque ni me regala ni me presta. Si yo soy fiel en lo poco que Él me dio para que yo administrara. O sea que es fidelidad en cuanto a la administración. Fidelidad en cuanto a lo que yo hago con el recurso que pone el Señor en mi mano. Llámese como se llame el recurso, sea un recurso material o inmaterial, sea un bien mueble o un bien inmueble, sea un recurso material o un recurso humano. Es ser fiel en aquello que el Señor puso para que yo administrara. Es decir, ser fiel en cuanto a la administración. Muchas veces creemos que ser un buen administrador es ser un derrochador del recurso. No es cierto. Y muchas veces creemos que ser buen administrador es ser un tacaño con el recurso. No es cierto. Revisémoslo a la luz de la Sagrada Escritura, por favor. Vamos a leer 2 porciones de la Sagrada Escritura y después extraemos la mayor cantidad de ideas y principios con respecto a esto. En primer lugar, por favor, Mateo capítulo 24, a partir del versículo 45. Mateo 24, 45. Mateo capítulo 24, desde el versículo 45, muy bien. Ok. Y vamos a ir hasta el versículo 51, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. ¿De qué hablan estos versículos? De mayordomía. ¿De qué hablan estos versículos? De administración, porque es que la Biblia habla de administración por todo lado. Desde el mismo Génesis, desde los primeros capítulos, creó el Señor a Adán y lo puso como administrador de un huerto. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahora es administrador no solamente de un huerto, sino al mismo tiempo de una relación con la que se convertiría en su esposa. Todo tiene que ver con administración. Cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer o cabeza de un hogar, no le está dando el mando de jefe, le está dando el cargo de administrador. Debe administrar a su esposa, debe administrar a sus hijos, es decir, debe administrar un hogar. No está ahí
para que mande, está ahí para que administre. Parte de la administración es mandar, sí, pero parte de la administración es mandar. La administración no consiste solamente en mandar, la administración consiste en, comencemos la lectura. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Qué impresionante este versículo. Ahorita tenemos que ir a otro pasaje, ya en el Evangelio según San Lucas, que se parece mucho a este, es decir, es sinóptico con este. Solo que si usted revisa el contenido del pasaje en Mateo y después revisa el contenido del pasaje de Lucas, va a encontrar cosas muy similares, pero también cosas muy diferentes. Entonces, un pasaje complementa a otro pasaje. No es que sea una repetición ociosa, sino que hay un complemento en lo que dice el uno y lo que dice el otro. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Siervo. Pero 1 Corintios 4:1. ¿Qué hace el siervo? Téngannos los hombres por siervos y responda por favor. ¿Qué es lo que hace el siervo? Realmente, ¿cuál es la tarea del siervo? Téngannos los hombres por siervos y complete ahí por favor. Y vamos dejando claro cada concepto. Es la primera pregunta, respóndala por favor. Téngannos los hombres por siervos y... No, y 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, estábamos allá. 1 Corintios 4:1. Y, excelente, don Henry. Muy bien. Téngannos los hombres por siervos y administradores de los misterios de Dios. Eso dice el versículo 1 y el versículo 2 dice que es necesario que el siervo sea hallado fiel. De eso estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Quién me está prestando atención? Hágame el favor y levante la mano. Cuando pasan estas cosas parece que estuviéramos distraídos y no se vale que nos distraigamos. Así que por favor levante la manito ahí, muy bien. Que diga, no, yo estoy acá, yo no me he movido. ¿Listo? No es momento para estar pegado al WhatsApp, para estar pegado a otras cosas, no. Dígale a su niño que se calle, a la niña que se calle. Dígale a ese señor, la señora que está por ahí, dígale que no, que este no es el momento. No es el momento para eso. Que lo necesitan al teléfono, que lo llame a las 7:30. Le aseguro que a las 7:30 usted ya estará desocupado. Pero este es el momento para el Señor. Administre bien el tiempo. Si este es tiempo del Señor, que se note la correcta administración. El siervo tiene que ser hallado fiel. Si es tiempo del Señor, que se vea, que se demuestre. Es que no puede ser, de verdad, que en un momento como estos, cualquier cosa ocurrió, entonces usted no se pudo conectar porque corrió a cualquier cosa. O el domingo, hay culto a las 11 de la mañana, así fuera a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a la 1, a las 3, a la medianoche, encontraríamos el mismo problema. Que cualquier cosa se atraviesa y usted estima más valiosa cualquier otra cosa que ir a escuchar la palabra del Señor. Y ahora tiene la excusa de que como está el video ahí, entonces yo lo veo por YouTube más tarde. No es lo mismo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Virtualmente es muy difícil cumplir ese versículo. Presencialmente es posible cumplir ese versículo. Sé que no es fácil decir esto y recibir esto, pero es mi tarea, es mi trabajo. Ser predicador del evangelio para nada es una cosa fácil. Es una cosa difícil. Por eso dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción. Tendrá uno problemas con los mundanos, con los impíos, pero también tendrá problemas muchos con los cristianos, que no están de acuerdo, porque lo acusan a uno de legalista. Pues si legalismo es entregarle la vida completamente al Señor, pues entonces sí soy un legalista. Pero ese que lo acusa a uno de legalista ni siquiera sabe lo que es legalismo. Porque legalismo significa creer que la salvación la puede ganar por obras. No, yo no creo que la salvación la puedo ganar por obras. Yo creo que la salvación es por gracia. Quiere decir que en ese sentido técnico, yo no soy legalista. Pero la gente lo acusa a uno de legalista sin entender qué significa legalismo. El ser disciplinado no es legalismo. El ser ordenado no es legalismo. El ser organizado no es legalismo. El ser radical no es ser legalista. Es sencillamente demostración de la consagración de un individuo. Y la misma consagración se le exige a las demás personas que el Señor pone bajo este liderazgo. Continuemos. Ok, es necesario que los hombres nos tengan por siervos y administradores, versículo 1, fieles, versículo 2, estoy en 1 Corintios capítulo 4. Ahora regresamos aquí a Mateo capítulo 24, versículo 45 y dice, ¿quién es pues el siervo fiel? La palabra fiel aparece en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 y está relacionada con la administración. Entonces, ¿cuál es la función del siervo realmente? La función del siervo es administrar. Cuando en Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Claudio, por favor,
activa su micrófono y nos dice de memoria lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Es el primerito, solamente ese. No se preocupe. No tiene que decir ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 8, ni el 9, ni el 16, ni el 17, ni el 18, ni el 20. Solamente el 1. ¿Está preparado? Hágale de una. Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Muchas gracias, Claudio. Excelente. Muy bien. Ahí dice Pablo siervo, ¿no? Siervo, el doulos. ¿Qué hace el siervo? Sirve. Ahora viene la pregunta, ¿en qué sirve realmente? Sirve administrando. En eso sirve. Usted dice que es siervo de Cristo, ¿no? Usted dice, no, yo soy siervo del Señor Jesucristo, yo soy un doulos, el Señor me compró a precio de sangre. Ok, ahora habría que preguntarse si soy siervo, ¿en qué exactamente debo servir? ¿Cuál es mi función realmente como siervo? Su función realmente como siervo es administrar. Todos los siervos del Señor son administradores. Administradores principalmente de su propia vida. Administrador principalmente de su propio espíritu, de su propia alma, de su propio cuerpo, de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, de sus propias decisiones. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Se llama dominio propio. Se llama templanza, la capacidad de dominarse a sí mismo. ¿Fácil? No, no es fácil. ¿Ser administrador es fácil? No, no es fácil. Precisamente al siervo por eso se le paga. Al siervo por eso se le recompensa. Al siervo por eso se le galardona, por administrar. Porque la administración es un trabajo que no es fácil. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Note que no es solamente ser fiel. Fiel es exacto, estricto con las cuentas. Eso es fiel. ¿Sí? Ahora es prudente. ¿Y la prudencia aquí tiene que ver con qué? Si la fidelidad tiene que ver con la exactitud de los números, la exactitud de las cuentas, que todo concuerde, entonces la prudencia tiene que ver con qué? Porque aquí dice que es característica fundamental de un administrador. Encontramos siervos que son muy estrictos, pero siervos que no son muy prudentes. La prudencia tiene que ver con qué? ¿Qué dice usted? Cuando decimos que un hombre es prudente, cuando decimos que una mujer es prudente, ¿qué es eso de prudencia? ¿Qué es ser prudente? Y no lo confunda con cobardía. Deme una palabra, un sinónimo o un significado de la palabra o del término prudencia, según lo que usted entiende, por favor. Prudente es cauto. Muy bien. ¿Ahora qué es cauto? Ok, tenemos 14 personas conectadas, espero 13 respuestas. ¿Puedo esperar 13 respuestas? Por supuesto. Entonces espero la respuesta de, bueno, Carolina ya lo está haciendo, la respuesta de Juan Esteban, la respuesta de, hola Estefanía, la respuesta de Estefanía, la respuesta de Marta Penago, la respuesta de Marta Poveda, la respuesta de BJA. ¿Quién es BJA? La respuesta de Marta León, ahí está muy bien. La respuesta de Mario, ahí está muy bien. La respuesta de María Sánchez, ahí está muy bien. La respuesta de Don Henry, ¿dónde está? La respuesta de Natalia, la respuesta de Liliana, la respuesta de la señora Zoila. Por favor, participamos. Porque es que si usted no participa, no edifica el resto. Imagine todos varados ahí con un término, todos varados con un sinónimo y usted sí lo sabe y no lo dice. Por eso la escritura es clara al decir que un culto es la participación de todos los cristianos. No hay culto si no participamos. Bueno, listo. Entonces yo leo. Yo estoy preguntando, entonces usted me está dando respuesta, yo leo. Dice cauto. Ok, pero ¿qué es cauto? Controlado. Bueno, tiene que ver. ¿Cómo habla la persona? Más o menos. Reservado. Por ahí va. Discreto. Tiene que ver con discreción. Persona que no es acelerado y es tranquilo al hablar y tomar decisiones. Bueno, prudente. Discreto. Sigue cauteloso. Una persona reservada, una persona cautelosa. Obra con cuidado. Que piensa antes de actuar en cualquier situación. Lento para pensar, sabio para hablar. Bien, cuando usted escucha el término diplomático, ¿qué se le viene a la cabeza? Diplomático. Hay que ser diplomático. O cauteloso o prudente. ¿Qué es eso de ser diplomático? No confunda la diplomacia con la cobardía, ¿sí?
Y al mismo tiempo, diplomacia es la ausencia completa de grosería, ausencia completa de gaminería, ¿sí? Ausencia completa de grosería y ausencia completa de gaminería y ausencia completa de truhanería y ausencia completa de traición y de deslealtad. Es ser diplomático. El diplomático, como usted lo dice, actúa con cautela. ¿Pero qué quiere decir eso? Actúa de manera sistemática, de manera ordenada, ¿sí? Actúa como actuaría un espía de la KGB, es decir, actúa como actuaría un espía ruso. Cada paso analizado, pensado, programado. Eso es una persona prudente, diplomático. Hay una clase de personas que dicen, ay, perdóneme, es que a mí se me desconecta la cabeza de la lengua y yo termino hablando de quien no debo hablar y termino diciendo cosas que no debo decir. No, pues eso es falta de diplomacia, eso es falta de prudencia, eso es falta de cautela. El administrador, por supuesto, regresando al ejemplo que colocábamos hace 8 días, si es el administrador de una empresa, él tiene que ser sí o sí diplomático, sí o sí cauteloso, sí o sí prudente. Él no se puede salir de entre los chiros siendo el administrador de una fábrica o siendo el mayordomo de una finca. ¿Qué ocurre si siendo el administrador pela el cobre? Si siendo el administrador hace lo que quiere. Si siendo el administrador está en su carne siempre al 100%. Dígame qué ocurre. Ocurre una cosa. ¿Y ocurre una cosa en dónde? Primero dígame usted qué ocurre. Que precisamente ese es el problema con muchas personas en las cuales Dios pone en posiciones de liderazgo. Esas personas que están en posición de liderazgo creen que pueden hacer lo que ellos quieren. Creen que pueden hacer lo que ellos quieren, ¿cierto? Y hacen lo que ellos quieren. El tema es que después de haber hecho lo que ellos quieren, ellos van perdiendo algo. ¿Qué van perdiendo? No se dan cuenta. Es más, hasta felices se sintieron tratando mal y humillando a la gente y haciendo lo que querían. ¿Qué van perdiendo? Excelente, muy bien. Van perdiendo imagen, van perdiendo reputación y de la reputación o de la imagen depende la autoridad que tienen. Es que mayordomía tiene que ver con autoridad, administración tiene que ver con autoridad, pero la autoridad depende de la imagen, la autoridad depende de la reputación, la autoridad depende del testimonio y depende de la conducta. ¿Cuántos hombres, padres de familia, esposos en las casas no han perdido su reputación, han perdido su imagen y por lo tanto su autoridad y por lo tanto su influencia sobre su esposa ya no lo respeta, sobre sus hijos ya no lo respetan? ¿Por qué no lo respetan en la casa? Pues qué clase de autoridad tiene. Su imagen se dañó, se cayó por el piso. ¿Por qué? Porque esa autoridad hizo o dijo lo que se le ocurrió en algún momento. Es decir, desconectó la razón de la lengua y terminó haciendo, o desconectó la razón de la conducta y terminó diciendo y haciendo cosas que no debía. ¿Por qué? Porque se le olvidó que es administrador. Cuando a mí se me olvida que yo soy administrador y vuelvo y caigo en el error de que es que esto es mío porque yo soy el dueño, porque Dios me lo regaló o porque Dios me lo prestó, pues por ahí hay un dicho que dice, le dio como a violín prestado. Y como el violín no es mío, el violín es prestado, entonces ¿qué voy a hacer con el violín? Como la guitarra no es mía, como la guitarra es prestada, pues ¿qué voy a hacer con la guitarra? ¿Qué entiende usted con ese dicho que dice que le dio como a violín prestado? Ojo con lo prestado. Responda por favor. Yo voy esperando y voy leyendo. Hace las cosas a su antojo, pierde todo lo que se le mandó a administrar, autoridad, solo conflictos, peleas, no hay autoridad, autoridad, reputación, autoridad, dice. Cierra las puertas para mayores responsabilidades sin medida, como si no fuera de él, tocar hasta que se daña, excelente. O sea, hace lo que quiere, hace lo que quiere. Volvemos al asunto. Y no sé por qué tengo que volver al asunto, pero el Espíritu Santo sabe lo que hace y sabe por qué lo mueve a uno a decir esto.
De pronto haya alguno que todavía sigue empecinado en creer que es que eso es suyo. No, 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 no es suyo. No se lo regaló el Señor, no, no, Señor, y tampoco se lo prestó, no, para que no le dé como a violín prestado. A ese hogar usted no le puede dar como a violín prestado. A esos hijos, a esa esposa, a ese esposo, a ese dinero, a ese capital, a ese negocio, a ese trabajo, a esa inversión, a esa empresa, no le puede dar como a violín prestado porque ni se le regaló ni se le prestó. Usted no le puede dar a su vida como a violín prestado, porque ni se le regaló ni se le prestó. La vida que el Señor me regaló, no, 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 no. La vida que el Señor me prestó, que no, Señor. Por eso es que algunos terminan con una cirrosis. Algunos terminan con su hígado vuelto pedazos. Algunos terminan con sus pulmones vueltos pedazos. Y usted sabe de qué estamos nosotros hablando. Estamos hablando de pecados, de mañas, de vicios. ¿Por qué hace lo que hace con su cuerpo? ¿Usted cree que su cuerpo es suyo? No es suyo. ¿Por qué hace lo que hace con su cuerpo? ¿Usted cree que el Señor le regaló su cuerpo? No, Señor. Si el Señor le hubiera regalado a usted su cuerpo, entonces ¿por qué le exige que usted cuide su cuerpo? A mí nadie me tiene que exigir que yo haga algo con algo que realmente es mío. Sería una falta de respeto y una atribución abusiva. Si el Señor me exige en la Sagrada Escritura que yo tengo que cuidar mi cuerpo, es porque no es mío, es porque es de Él. Entonces, ¿por qué hago lo que hago con mi cuerpo? ¿Por qué daño de esa manera? Si el Señor no me regaló mi cuerpo y tampoco me prestó mi cuerpo se me dio, se me entregó en administración. Como se me entregó en administración, tengo que sacar de mi vida corriendo todo lo que dañe mi cuerpo, absolutamente todo. La persona que es alcohólica, ¿qué está haciendo con su hígado? La persona que es fumadora, adicta al tabaco, tabaquismo, ¿qué está haciendo con su cuerpo? La persona que es adicta a la fornicación, adicta al adulterio, ¿qué está haciendo con su cuerpo? Nadie me está viendo. Sí lo están viendo. Ningún ser humano me verá jamás. Puede ser que ningún ser humano lo vea jamás, pero Dios lo está viendo siempre. Nos está viendo siempre. Sabe si somos buenos administradores del recurso que más tenemos a la mano. Y el recurso que más tenemos a la mano no son los 10,000, 20,000 o 50,000 pesos que tiene en el bolsillo. El recurso que más tenemos a la mano es nuestro propio cuerpo. Es el recurso que más tenemos a la mano. Cosas que analizar, ¿no es cierto? Volvemos al asunto. Si se pierde la diplomacia, si se pierde la prudencia, si se pierde la cautela, se pierde la imagen y se pierde la reputación. Al perder la imagen o la reputación, porque a usted se le salió el madrazo, porque se le salió la grosería, porque hizo lo que no debía hacer o dijo lo que no debía hacer, porque terminó siendo el alma del barrio, el alma de la fiesta, el alma de la taberna, el alma de la chichería en algún momento, todo el mundo se va a reír con usted. Claro que todo el mundo se va a reír con usted. Y después, dígame si va a tener la misma autoridad con esas personas. Dígame si va a causar la misma influencia sobre esas personas después de haber pelado el cobre. No, no, no va a poder seguir siendo influencia. Por eso es que, repito, por eso es que algunos esposos no respetan a sus esposas y algunas esposas no respetan a los esposos. Pregúntese usted si sus hijos lo respetan a usted. Preguntémonoslo todos. ¿Nos respetan o no nos respetan? ¿Por qué no nos respetan? Ellos se la pasan gritándome a mí en la cara lo que yo hice en el pasado. Dese cuenta las consecuencias de haber pelado el cobre. Dese cuenta las consecuencias de perder la cautela, de perder la diplomacia o de perder la prudencia. Por eso es necesario que el siervo sea hallado fiel y prudente. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Fiel, las cuentas exactas. Yo sé que hay gente que lleva inventarios, cuadernito y todo es exacto, pero por el otro lado la prudencia les queda grande, porque pelan el cobre a cada rato. Repito, si se pierde la prudencia, se pierde la imagen. Si se pierde la imagen, se pierde la autoridad. Si se pierde la autoridad, se pierde la influencia. Y se pierde la influencia, se pierde el respeto de los que están debajo de usted en esa línea de administración. Y si ya no me van a respetar, si ya no van a respetar al administrador de la empresa, si ya no van a respetar al mayordomo de la finca, si ya no van a respetar al padre de familia, si ya no van a respetar a la señora que es la mamá de la familia, pues entonces a partir de ese momento encontramos una completa disfuncionalidad. Seguimos leyendo acá. Dice 45.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa? Note. Puso su señor sobre su casa. Pregunta, ¿de quién es la casa? Utilice las palabras exactas que aparecen en el versículo, por favor. Lea nuevamente el versículo y dígame de quién es la casa. Según el versículo, utilice el término exacto que aparece en el versículo. Ese es el término exacto. Muy bien. Ahí dice. Ahí dice, al cual puso su señor, o sea que el siervo prudente y fiel tiene un señor, un amo, un dueño, un jefe. ¿Sí? Al cual puso su señor sobre su casa. Se reitera, es su señor y puso al siervo sobre su casa. Sobre su casa. Dese cuenta que lo único que realmente le pertenece al siervo, según el versículo, lo único que realmente le pertenece al siervo es qué o quién. Lea el versículo y descúbralo. Y responda, por favor. Yo espero. Gracias. Lo único que realmente le pertenece al siervo, que el siervo puede decir es mío, es qué o quién, según el versículo 45. No sé si está contestando, tengo probablemente problemas con el internet porque no me aparece ninguna respuesta todavía. Alguien levante la mano para saber si tengo el internet bien. O sea, levante la manito ahí. Eso, entonces el internet está bien. Ah, ok, entonces es que no me ha aparecido ninguna respuesta. Responda, por favor. Bueno, ya comenzaron a aparecer respuestas. Hay una sola cosa. Ahí lo dice el versículo 45. Léalo y descúbralo. Ahí lo dice el versículo 45. Hay una sola cosa que le pertenece al siervo. Ahí lo dice. Léalo. Carolina, léelo. Claudio. Juan Esteban, Estefanía, Marta Penagos, Marta Póveda, BJA. Marta León, Mario, María Sánchez, Don Henry, Natalia, Liliana, señora Zoila, Marley y Francia. Léalo y responda, por favor. ¿No? Lo único, lo único que le pertenece, no, ahí dice, a ver la frase, mire. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa? Hay dos sus. Un su le pertenece a quién? El su es propiedad. Y el otro su le pertenece a quién? También es propiedad. Hablemos del su de la casa. Sí, entiéndalo bien, léalo. No, no, si usted responde que nada, es que no está entendiendo el versículo. ¿Sí? A ver, hablemos del su relacionado con la casa. La casa, ¿a quién le pertenece? Según el versículo. La casa le pertenece al Señor. Muy bien. Pero ahí hay otro su antes de hablar de la casa. Porque está relacionado con su Señor. Su Señor. Si es su Señor, ¿es el Señor de quién? ¿Es propiedad de quién? ¿A quién le pertenece ese Señor? ¿A quién? No, responda según el versículo. Es del excelente, del siervo. O sea que el siervo no puede decir, esa casa es mía, pero sí puede decir, ese Señor es mío. Aquí es un juego de palabras. Si él dice, la casa es mía, puede hacer con la casa lo que quiera, pero si dice, el Señor es mío, no puede hacer con el Señor lo que quiere. Le toca limitarse a qué, relacionando al siervo con el Señor. Le toca limitarse a qué? A obedecer. De lo único que yo puedo decir es mío, es de mi Señor. Él es mi Señor. Y si es mi Señor, me limito a obedecer. Es mi propiedad, en un sentido sí, en el otro sentido no. La casa yo sé que no es mía para nada, pero el Señor es mío completamente, porque Él me compró. Al hacerme 100% su esclavo, Él se convirtió en 100% en mi amo. ¿Lo estamos entendiendo? Al hacerme 100% su esclavo, Él se convirtió en 100% mi amo. Quiere decir que Él tiene 100% de autoridad sobre mi vida y yo debo obedecerlo al 100%. Así, eso es lo que enseña el versículo. Al cual puso su Señor
sobre su casa, mire esa palabra puso. Puso, el Señor puso al siervo sobre su casa. Puso. ¿Qué entiende con ese puso? Usted dirá, lo colocó. Pero como lo puso como administrador, quiere decir que le dio un cargo. Quiere decir que le delegó un cargo, le delegó una responsabilidad. ¿Se identifica usted con ese siervo? La casa es suya, la casa no es suya. ¿Qué es suyo? El Señor. Entonces, ¿qué debe hacer con el Señor? Obedecer leal, 100%. Esta casa es mía y aquí mando yo. Ah, pero el Señor la puso en la administración. Administrador. Pero el administrador no puede decir, esta empresa es mía y aquí mando yo, porque no ve que no es de él. Sería un abusivo, ¿o no? El mayordomo de la finca no puede decir, esta finca es mía y acá, aquí hago lo que yo quiera. No, porque es administrador. El administrador no habla así. El administrador no se adueña de la casa. A no ser que sea un mal administrador. Al cual puso su señor sobre su casa, note lo que dice, para que les dé el alimento a tiempo. O sea que no solamente lo puso sobre la casa, que es un bien material, es un recurso material, porque a continuación dice, para que les dé el alimento a tiempo. ¿A quién le da el alimento? ¿A la casa? No. Entonces, ¿a quién le da el alimento? A la familia. ¿A la familia de quién? 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 Mira la terminología. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿De quién es la casa? Del Señor. Y si la casa es del Señor, ¿quiénes viven dentro de la casa del Señor? No me diga que la familia del esclavo. Los que viven dentro de la casa del Señor son los miembros de la familia del Señor. ¿Sí? Los que viven dentro de la casa del dueño de la casa son los miembros de la familia del dueño de la casa, no los miembros de la familia del esclavo. Otra vez, esa familia no es del siervo. Los miembros de esa casa no son suyos. Él no puede decir, esa es mi casa, no, ni puede decir, esa es mi propiedad, hablando de la señora o hablando del hijo, o hablando del uno, o hablando del otro, porque reiteramos, ni se lo regaló, ni se lo prestó, sencillamente se lo dio en administración. ¿Y cuál aquí es la tarea del esclavo? La tarea del esclavo es cuidar la casa, que es un bien material, pero también cuidar la familia, que ya sería un recurso humano. Por eso decimos nosotros, que en calidad de administradores, nuestro trabajo tiene que ver con bienes materiales o con recursos materiales, pero también con recursos humanos. Dios nos pone a nosotros en administración de cosas y nos pone a nosotros en administración de personas. Y nosotros debemos responder por las cosas que administramos y debemos responder por las personas que administramos. ¿Estamos claros con esto? Entonces regáleme usted un ejemplo práctico. Usted es siervo, fiel y prudente. Las cosas no son suyas. El Señor no se las regaló y no se las prestó. Usted es administrador. Regáleme, pero aplicado a su caso, aplicado a su contexto, regáleme el nombre de un recurso material sobre el cual usted en este momento es administrador. Recurso material. ¿Cuál sería? Regáleme el nombre. No se invente nada. Es algo que realmente esté bajo su administración en este momento. ¿Qué? Recurso material. A ver, la casa, muy bien. La casa, muy bien. Excelente. Celular, lo está entendiendo excelente, muy bien. Muy bien. Celular, la casa, muy bien, don Henry. El apartamento, muy bien, Marta León. La casa, muy bien, Marta Poveda. El carro, muy bien, Mario. María Sánchez, la casa, muy bien. El sueldo, muy bien, Estefanía. Eso es un recurso material.
Mi casa, muy bien, señora Zoila. Liliana, el apartamento, excelente. Lo está entendiendo muy bien. ¿Es suyo? ¿El Señor se lo regaló? No. En algún momento, como lo enseñamos ayer en el estudio de Eclesiastés, generación viene, generación va. Nosotros nos vamos y eso se queda acá. Yo no me puedo llevar la escritura, yo no me puedo llevar eso se queda acá. No es mío, yo lo trabajé, quien le dio el trabajo, quien le dio la fuerza, quien le dio la inteligencia. No, entre nosotros creo que no hay esa clase de terquedad, ¿cierto? Entre nosotros creo que reconocemos que las cosas son del Señor. Y como son del Señor, ¿qué hacen en mis manos? Pues el Señor me las dio a mí en calidad de administrador. Excelente, aparece Carolina diciendo los negocios. Muy bien, excelente. Ahora regáleme el nombre de un recurso humano que Dios le puso a usted bajo su influencia para que usted lo administre correctamente, por el cual usted va a tener que rendir cuentas también. Exacto, sí, sí, no quiere utilizar el nombre propio, pero al menos identifíquelo familiarmente. ¿Quién? Entonces dice, a ver, yo leo. Dice, administro el esposo y los dos hijos. Excelente. Mis hijos, muy bien. Muy bien, mi hijo, mis hijos. O sea, usted puede utilizar la terminología mis hijos. No nos metamos en ese aspecto de que yo no puedo utilizar la palabra mí. No, obvio que sí. Pero entendiendo, cuando está utilizando el término mí, no está refiriendo a que usted pueda hacer lo que quiere, sino a que usted es el administrador, la influencia directa, y usted va a tener que rendir cuenta por lo que hizo con lo que usted mismo está mencionando. Entonces menciona a los hijos, menciona al esposo, menciona a la familia, menciona a los hijos, menciona a la esposa. Atentamente, hay quien está escribiendo. ¿Ahí está escribiendo Carolina o qué? Ok. Administra al esposo, que mis hijos son del Señor. Exacto. Administra a sus hijos. Sus hijos. Ahora revise sus hijos, revise el caso de sus hijos y se va a dar cuenta qué tan buen administrador es. ¿Sí? Y eso me lleva en este momento a comenzar a reflexionar y a comenzar a arrepentirme y a pedirle perdón a Dios. Y ahorita cuando se termine la clase, la exposición, pues usted perfectamente puede quedar ahí donde está, en la presencia del Señor, diciendo, Señor, yo reconozco que no he sido tan buen administrador, porque yo veo lo que ocurre a mi alrededor. Si es que cómo yo voy a ser un administrador, a ver, cuando yo tengo una casa y la casa está al borde del embargo, de la quiebra, de la bancarrota, se está cayendo a pedazos. Si la casa se está cayendo a pedazos, ¿yo soy un buen administrador? Si estoy al borde del embargo, ¿yo soy un buen administrador? Si está que me la quita el uno y el otro y el otro, ¿yo soy un buen administrador? Si mi casa es un terreno baldío, todo el mundo hace lo que quiere. O sea, mi casa todo el mundo viene a vivir, todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo va, todo el mundo viene. Todo el mundo trae sus males, todo el mundo trae sus maldiciones, todo el mundo trae sus pecados y yo no digo nada, no hago absolutamente nada. Yo soy un buen administrador. Estoy entendiendo en qué consiste el concepto de administración. Para nada, mi estimado hermano. Seguimos con el versículo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Note, el alimento a tiempo, indicando que el tiempo es otro recurso que el administrador debe administrar. El tiempo. Por si alguno, cuando yo lo estaba diciendo hace un ratico, dice que exageración, dése cuenta que ahí aparece. Tiene que darles el alimento a tiempo, a su hora. El desayuno a qué horas, el almuerzo a qué horas, la cena a qué horas. Si toma vasito de leche con alguna cosita, ¿a qué horas es eso? Y si el administrador es fiel y es prudente. Ahora, ¿por qué la prudencia? Mire, la fidelidad, porque se le encomienda un recurso económico. Porque si no, ¿de dónde va a sacar para alimentar a la familia? Se le encomienda un recurso económico. Se le encomienda una alacena. Se le encomienda una nevera. ¿Sí? Se le encomienda un gabinete. Se le encomienda una canasta. Eso se le encomienda. Tiene que ser fiel con eso. Las cuentas tienen que ser claras. Pero prudente ahora, ¿por qué? Prudente porque la señora que vive allá adentro, ¿sí? Es familiar, pero del amo. Los hijos que viven allá adentro son familiares, pero del amo. Son directamente propiedad del amo. Yo tengo que ser prudente. Si se pone de confianzudo con la señora allá adentro, si se pone de abusivo con el hijo, si se pone de abusivo con la hija, ¿qué le puede estar haciendo el amo? Si se da cuenta de la necesidad de la prudencia, si se da cuenta de la necesidad de la diplomacia, si se da cuenta de la necesidad de la cautela. Y por ello decir, tengo un genio de los demonios, pero hasta ese genio, ese carácter, esa personalidad de los demonios tiene que ser correctamente administrada,
porque el Señor me va a llamar a cuentas por ese genio, por ese carácter o por esa personalidad explosiva que tenemos algunos. ¿Qué tan fácil es la administración entonces? Dios me va a llamar a cuentas por esa personalidad deprimida, victimizada, frágil, débil, enclenque. Me va a llamar a cuentas también. Por absolutamente todo me va a llamar a cuentas. Si yo tuviese un solo concepto en la cabeza, aquí en la cabeza, ¿a qué me está llamando mi Señor? Y yo lo entendiera así de entrada, a administrar correctamente. Y me esmerara por convertirme en el mejor administrador. Y me obsesionara con el tema de la administración correcta de absolutamente todo lo que tengo alrededor. ¿Cómo estaría mi vida? ¿Cómo estaría su vida? Dígame. Si su plan fuera, me voy a convertir en el mejor administrador, en la mejor administradora de los recursos del Señor. ¿Cómo estaría nuestra vida? Si el que es fiel en lo poco que se le dio para administrar, el Señor en lo mucho lo pone. Pero si hasta el tiempo hay que administrarlo y algunos todavía se niegan y se rehúsan, algunos todavía hacen mala cara, algunos todavía se encogen de hombros, algunos todavía me rayan con la mirada porque se les dice hasta el tiempo es del Señor, usted no puede estar decidiendo lo que va a hacer, por ejemplo, el lunes a las 6 de la tarde. Pregúntele al Señor a ver qué le va a decir. Señor, ¿quieres que me conecte a las 6 de la tarde al discipulado? A ver qué le dice el Espíritu de Dios. Señor, ¿quieres que me conecte a las 5 de la mañana para la oración en grupo por el evento del 8 de julio? A ver qué le dice el Espíritu Santo. Señor, ¿tú quieres que yo vaya ya el domingo a las 11 de la mañana al culto? A ver qué le dice el Espíritu de Dios. Si yo tomo decisiones contrarias, ni siquiera estoy contando con la voluntad del Señor. O sea que estoy haciendo con mi vida y con mi tiempo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es que es mía, no es suya, es del Señor. El versículo 46 dice, bienaventurado aquel siervo, bienaventurado. Regáleme por favor la definición de bienaventurado o bienaventuranza. Eso usted lo sabe. La definición que manejamos nosotros, porque hay muchas definiciones deficientes. No, sí, apareció una. Muy bien. La definición que manejamos nosotros, que es la que sacamos del griego, la que sacamos del diccionario, de la etimología, no de los cuentos que echan desde los altares, sino desde la etimología de la palabra. Significa sobreabundantemente bendecido. Es que esa palabra sobreabundante en la Sagrada Escritura es clave. Es clave. ¿Por qué? Porque es el estrato más alto económicamente hablando al cual un individuo pueda llegar. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de eso? Los 4 estratos según la Sagrada Escritura. La profunda pobreza, la abundancia y la sobreabundancia. Entonces yo no puedo definir el término como yo quiera. Yo defino el término como lo define la Biblia. Cuando habla de sobreabundancia está hablando de lo máximo. Qué impresionante. Profunda pobreza, abundancia, sobreabundancia. El término bienaventurado significa sobreabundantemente, o sea, lo máximo, lo más alto, el más alto nivel, el último escalón. Sobreabundantemente bendecido. Ush. ¿Quién? Sobreabundantemente bendecido, aquel siervo. Tremendo. Dígame, ¿cómo el Señor le paga, cómo galardona, cómo recompensa a nuestro Dios al siervo, al administrador que es fiel y prudente, que administra bien la casa, es decir, un recurso físico o material, y administra bien la familia, es decir, un recurso humano? Y administra no solamente bien un recurso físico y también un recurso humano, sino también un recurso intangible, como lo es el tiempo. Dígame el Señor cómo paga. Dígame el Señor de ese siervo qué le va a dar. ¿Qué fue lo que le prometió? ¿De qué manera lo recompensa? ¿De qué manera lo galardona? Con sobreabundancia en todo. Ahí dice. Otra vez el texto. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. ¿El que es fiel en qué? En su administración. En la administración. Si es fiel en la administración del recurso que usted considera pequeñito y aspira a más cosas, ¿qué tiene que hacer? Pues ser fiel en eso pequeñito y ser prudente en eso pequeñito, portarse bien con eso, hacer lo que su Señor le manda que tiene que hacer con la casa, con la familia y con el tiempo. Ahí está en el versículo 45. El versículo 46 ya habla de galardón. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, es que esto es espectacular. Porque aunque está hablando aquí de la historia de un señor X y un siervo X,
Usted creo que ya va entendiendo que cuando dice cuando el Señor venga, está hablando de un Señor que se fue y en algún momento volverá. ¿Quién es ese Señor que se fue y en algún momento volverá? ¿Quién? El Señor que se fue y en algún momento... Ese es el Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Pues Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Él es el Señor. Él es el Señor que se fue. ¿Por qué? Porque murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y prometió volver. Estamos esperando que vuelva. Mientras que Él vuelve, como el siervo que pasó por las mismas, porque el dueño de la casa llamó al siervo y le dijo, venga, me voy a viajar. Un viaje de negocio, un viaje, me he dicho, no le doy explicación a usted porque no tengo que darle explicación a usted porque usted es el siervo, ¿cierto? Y el Señor no le da explicación al siervo, para nada. Lo pongo sobre mi casa, lo pongo sobre mi familia. Necesito que administre correctamente un recurso material, la casa, un recurso humano, la familia y un recurso intangible, el tiempo. Usted administre correctamente eso entre tanto que yo voy y vuelvo. Cuando yo vuelva, si usted ha administrado correctamente, si usted ha administrado fielmente y ha administrado de manera prudente, yo lo voy a bendecir con sobreabundancia. O sea, lo voy a poner sobre lo mucho. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Todo. El Señor se fue. No está aquí. Hay una ausencia en nuestro corazón. Hay un sentimiento de que nos falta que venga el Señor. El Señor va a venir. Pero mientras que viene, nosotros ¿qué debemos estar haciendo? Y cuando venga, ¿qué es lo primero que el Señor va a mirar? ¿Qué es lo primero que va a revisar? Entiéndalo según la historia narrada por el Señor Jesucristo. Responda, por favor. Le acabo de hacer dos preguntas. Mientras que el Señor viene, porque no ha llegado, ¿yo qué debo estar haciendo? Y cuando el Señor venga, ¿qué es lo primero que va a mirar en mi vida? Responda, por favor. Ahí lo tiene. Mientras que Él viene, yo tengo que estar siendo un buen administrador, administrando bien. ¿Qué va a mirar el Señor Jesucristo cuando venga? Mi administración. Porque como vienes a galardonar, ¿qué es lo que va a galardonar? Mi administración. No va a galardonar ninguna otra cosa. Cuando se habla del servicio, ¿el servicio en cuanto a qué? En cuanto a la mayordomía. Administrando correctamente nuestra administración, la fidelidad con que yo hice las cosas. Debo estar administrando lo que me dejó. Ahí está. David dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Nada es mío. Todo es tuyo. Primero estar administrando y cuando va a valor su mayordomía o va a revisar la mayordomía, ¿cierto? Muy bien. Y después viene la recompensa, cuando venga su mayordomía, muy bien. Y a regresar me galardona. ¿Se acuerda del tribunal de Cristo? Las coronas, las recompensas. Le va a dar corona a cada uno de acuerdo a qué? A su mayordomía, a su administración. ¿Está claro o no está claro? ¿Sencillo de entender? Sí. ¿Sencillo de hacer? No. ¿Sencillo de entender? Sí. Sí, está súper claro. ¿Sencillo de hacer? No, señor. Por eso le pagan. Porque es un trabajo arduo. Demanda fidelidad, lealtad, diplomacia, cordura, sensatez, prudencia. No adueñarse. No ser abusivo con las cosas del Señor. Ok. De cierto os digo, mire lo que dice, el 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Así cómo? Así, administrando correctamente. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Y eso es lo primero que va a revisar cuando vuelva y se encuentre con nosotros. Y nos va a llamar a cuenta acerca de nuestra mayordomía. Entonces, Estefanía pase al frente y dé cuentas de su gestión como mayordomo o como administradora de los recursos que yo le puse en su mano. ¿No? Alguno dirá, gloria a Dios, entenderlo ya. Gloria a Dios. Alguno dirá, no tenía ni idea que en eso consiste el cristianismo. El cristianismo consiste en eso. Si usted lo analiza, el cristianismo no consiste en ninguna otra cosa. Consiste en algo que el Señor
le deja a uno en la mano y uno lo tiene que administrar. Si lo mira desde el punto de vista de los dones del Espíritu Santo o desde el punto de vista de los talentos. ¿Qué pasó con el individuo que enterró el talento por miedo? Fue castigado, echado a las tinieblas de afuera, se le quitó lo que tenía y se le dio al que más tenía. Upa. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¡Wow! El que fía en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Lo puso sobre una casa, sobre una familia y sobre su tiempo. ¿No? Y cuando venga lo pondrá sobre todos los bienes, porque no podemos creer que los únicos bienes que tenga este señor tan poderoso y tan rico sean una casa, una familia. No. ¿Tendrá fincas? Sí. ¿Haciendas? Sí. ¿Sembrados? Sí. ¿Cultivos? Sí. ¿Plantas? Por supuesto. ¿Animales? Claro que sí. ¿Ganadería? Pero por su... ¿Minas? Pero por supuesto. Entonces, si es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone, pero es que el Señor va viendo qué para irlo escalafonando a uno. El Señor va viendo qué para irlo promoviendo a uno. El Señor va viendo qué para irlo ascendiendo a uno. ¿A quién le está hablando el Señor en este momento? No decía a nosotros, no a usted. ¿Pero a quién? ¿A quién? ¿Quién puede levantar la mano y a mí? Está hablando directo. Está hablando a mi vida. Eso parece que estuviese diseñado para mí, para Freddy, o para María, o para Marta, o para quién. ¿A quién le está hablando el Señor? Bueno, pues gloria a Dios. O sea que la pereza, ¿sí? ¿Qué significa la pereza de un administrador? La negligencia de un administrador, el dejar para mañana lo que tiene que hacer hoy. ¿Eso es ser buen administrador? No. ¿Derrochador? No. ¿Tacaño? Tampoco. Tacaño tampoco. Hay cristianos tacaños. Tacaños, tacaños. Imagínense este siervo tacaño. Está haciendo tacaños con la familia de su señor. Al almuerzo, al desayuno, a la comida. Cuando venga a revisar su administración y le pregunte a la señora y a los niños, bueno, ¿cómo se portó el siervo? No, muy tacaño, hombre. Casi nos mata de hambre durante el tiempo que usted no estuvo. Y si es un derrochador, pues, ¿qué va a decir? Uy, no, pero es que eso había comida hasta para... ¿Qué piensa usted de la comida que le sobra en la olla y usted manda a la caneca de la basura? Le repito. ¿Qué piensa usted de la comida que a usted le sobra porque no se le alcanzó a comer? ¿Sí? Y usted lanza a la caneca de la basura. Eso es ser buen administrador. Es que yo no sé por qué hago tanto. Es que el que hace así es mal administrador. A mí me gusta en abundancia, pero si todo el mundo come en abundancia, si no se va a desperdiciar nada. Pero si usted cocina en abundancia, porque yo siempre soy una persona abundante, pero tan abundante que se va es para la caneca de la basura, ¿es ser buen administrador? No, eso es ser mal administrador, claro que sí. Matar de hambre es ser mal administrador. Y tan abundante que se fue para la basura, eso es ser mal administrador también. Seguimos leyendo, versículo 48. Pero si aquel siervo malo, entonces ya la otra cara, ya no fue bueno, ya no fue fiel, ya no fue prudente, ya no fue diplomático. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mire, mi señor tarda en venir. Esto es lo que hace mucho empleado en mucha empresa, ¿no? O sea, digamos que ya pasó el supervisor y usted ya lo tiene calculado, ya lo tiene controlado. ¿A qué hora vuelve a pasar? A las 3. ¿Son qué? Son las 11. Acabo de pasar. Vuelve a pasar a las 3. Quiere decir que tengo 4 horas. ¿Qué va a hacer en esas 4 horas el siervo malo? ¿Qué va a hacer en esas 4 horas el empleado malo? El que cree que está trabajando es para agradar al supervisor, para que lo vea el supervisor, para que lo vea el jefe de turno, para que lo vea el jefe de planta. Dígame qué va a hacer durante 4 horas ese siervo malo. Ya pasó el supervisor, son las 11 de la noche y vuelve a pasar a las 3 de la mañana. Dígame qué va a hacer. En plena jornada laboral. El sinvergüenza. ¿Cuál fue el contrato que firmó que podía acostarse a dormir de las 11 a las 3 de la mañana y que de todas maneras le pagaban? No, ese no fue el contrato, ¿cierto? La Biblia dice que debemos trabajar para Dios y no para los hombres, como para Dios y no para los hombres. Son los ojos de Dios los que nos están viendo.
Los ojos de los hombres, así nos estén viendo o no nos estén viendo, hay muchos que son desagradecidos. Así usted trabaje lo mejor que pueda, hay hombres que nunca agradecerán. Hay gente que es traicionera. Usted se puede esmerar toda la vida y esperan que usted dé la espalda y le meterán el puñal. Dios no es así. Jesucristo no es así. Por ejemplo, ¿se pone a qué? Se pone a dormir, a chatear, mirar el celular, chismosear, pereza, a dormir, se pone a contestar los mensajes, desperdicia el tiempo en otras cosas que no es su trabajo. Muy bien. Se sienta a charlar con su compañero. Ok. Eso es ser buen administrador. Si no puede usted trabajar a menos que el jefe de turno le esté mirando, eso quiere decir que no sabe administrar el tiempo. No es capaz con un trabajo, le queda grande ese trabajo, le queda grande un turno de noche, le queda grande trabajar sin tener el jefe con los ojos encima, le está quedando grande y el Señor va viendo. Y dice, es que ya estoy aburrido de este trabajo, necesito ser promovido. ¿Cómo va a ser promovido si no puede demostrarle al Señor que de las 11 a las 3, sin el supervisor encima, usted puede estar haciendo el trabajo para el cual firmó contrato y por el cual le pagan? Pero si aquí el siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, uy, comenzó a golpear a los consiervos. Qué tan buen administrador es este, mire que ya los golpeó, ya los agarró, los mechoneó, comenzó a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Ay, Dios mío. Se le confió un recurso económico, se le confió una alacena, se le confió un gabinete, se le confió una nevera, se le confió una canasta. ¿Y qué está haciendo con la comida? ¿Y qué está haciendo con el recurso económico? Golpeó a los consiervos y se puso a comer y a beber con los borrachos. Ahora, ¿por qué se agarró con los consiervos? Pues sencillo, porque cuando el administrador comenzó a comer y a beber con los borrachos, los consiervos le dijeron, oiga, ¿usted qué está haciendo? Y él respondió, ¿a usted qué le importa? ¿No ve que yo soy el administrador y yo aquí hago lo que yo quiera? Al fin y al cabo este es mío, no es que no es suyo. Pero eso le pasa al siervo que se cree el dueño, al administrador que se cree el dueño. Cuando alguien viene a decirle no está haciendo bien, le pega, se convierte en su enemigo, no le gusta que lo contradigan. Esas personas que siempre quieren tener la razón. Si alguien viene y los contradice, inmediatamente salen con que usted no sabe quién soy yo. ¿Y quién carajos es usted luego? Como para que diga usted no sabe quién soy yo. ¿Quién? Mira los casos en la Sagrada Escritura de gente poderosísima económicamente hablando. Por ejemplo, Job, que era el más grande de todos los orientales y terminó convertido en el más arruinado de todos los orientales. ¿Y cuántos casos de eso no tenemos en la sociedad? Gente que tuvo mucha y ahora no tiene nada. Pero es que la Biblia dice que lo que viene antes de la caída es la soberbia. La soberbia siempre apunta a la caída. Por eso es mejor ser sencillo, ser humilde. Pero agarrado con los consiervos, quiere decir los conadministradores, coadministradores. O sea que habían más administradores. El Señor puso a este siervo a administrar una casa, una familia y un tiempo, y a otros administradores los puso sobre otras cosas. Y cuando los otros administradores se enteraron que este administrador no estaba administrando bien, sino que el recurso que le dejó su amo lo estaba malgastando con los borrachos, vinieron a llamarle la atención. ¿Qué hizo él? Los golpeó. Los golpeó. Versículo 50. Vendrá el señor de aquel siervo. Ay, 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 llegó el señor de aquel siervo. ¿Qué hizo con el siervo bueno? Bienaventurado, lo puso sobre todos sus bienes. Ahora, ¿qué va a hacer con el siervo o administrador malo cuando el Señor venga? Porque cuando el Señor venga va a encontrar cristianos buenos administradores y también va a encontrar individuos malos administradores. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Así es, porque vendrá como ladrón en la noche. O sea, el día que menos esperamos. Como viene en el día que menos espero. Mire, eso es como hablé hace un rato de que usted le tiene medido el tiempo al jefe de turno. Ya pasó a las 11, volverá a pasar a las 3. Pero si no es así, si no ese es el caso, sino que usted está trabajando en ese turno y usted dice, el jefe de turno cae en cualquier momento. El supervisor aparece en cualquier momento. Él no tiene horario, ni fecha en el calendario, como dice la canción de Caballo Viejo.
Si no tiene horario y no tiene fecha en el calendario para venir a hacer ronda, para venir a revisar, a supervisar, sino que viene en cualquier momento, dígame cuál será la actitud de ese empleado. Porque viene en cualquier momento el supervisor. Porque viene en cualquier momento el jefe de turno. ¿Cuál será la actitud de ese empleado? No, ¿cuál será la actitud de ese empleado? Si viene en cualquier momento y el empleado sabe que viene en cualquier momento, ¿cuál debería ser la actitud? Sabe todo el mundo que aparece en cualquier momento y de cualquier rincón aparece el supervisor. ¿Cuál sería la actitud? Atento, trabajando, diligente, esforzado, ni cabecea, seguro que está cabeceando y le apareció ahí mismo. ¿No es mejor así? Es mejor así. Y el Señor lo sabía. Por eso él mismo dice, el día y la hora no se los voy a decir. Les voy a caer en cualquier momento. Esas son palabras del Señor Jesucristo. El día y la hora no se lo voy a decir. Les voy a caer en cualquier momento. Ustedes estén preparados haciendo lo que les dije. ¿Qué me dijiste que hiciera? Que administrara correctamente lo que le puse en las manos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Así tiene que ser. Y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Porque ¿es hipócrita o no es hipócrita? ¿Qué dice usted? ¿Es doble o no es doble? ¿Qué dice usted? ¿Es traicionero o no es traicionero? ¿Gasta el recurso de su amo comiendo y bebiendo con los borrachos? Ahora, ¿usted dónde cree que este tipo armó la fiesta? Porque armó la fiesta. Si hay comida y bebida, comiendo y bebiendo, plural, con los borrachos, quiere decir que armó una fiesta el tipo. ¿Dónde armó la fiesta el tipo? Dígame. ¿Dónde la armó? No, en el contexto. No en el ejemplo, sino en el contexto. ¿Dónde armó la fiesta? En la casa de su señor. Uy, ¿usted qué piensa de este siervo? ¿Usted qué piensa de este administrador? La casa de su señor la usó para hacer una fiesta, ¿sí? Y como en la fiesta tiene que haber comida y trago, pues la comida y el trago. Pero la comida y el trago ¿de quién es? La comida y el trago es el recurso de su señor. La casa no es no es del siervo. La comida no es del siervo. El trago no es del siervo. Ese equipo de sonido o esa consola de sonido no es del siervo. ¿Sí? Van a brillar baldosa a punta de bailoteo en un piso que no es del siervo. ¿Usted qué piensa del siervo? Dígame. ¿Cómo cataloga usted a ese siervo? Dice usted atrevido, abusivo, atrevido, abusivo, mal siervo, descarado. ¿Qué hace el Señor con el siervo? Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y todo tiene que ver con qué? Todo tiene que ver con la administración. Ahora, vaya al Evangelio según San Lucas. Nosotros ya vamos terminando. Aquí vamos a revisar casi las mismas cosas con excepción de algunos datos de más. Lucas capítulo 12, a partir del versículo 41, por favor. Leemos. ¿Me avisa cuando ya, por favor? Dice atrevido, sinvergüenza, irrespetuoso, mal administrador. Ok. Lucas 12, 41. Dice el versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Qué buena pregunta, porque está hablando Pedro y está hablando con Jesús. A continuación, Pedro va a dar a continuación Jesús le va a dar a Pedro y a los discípulos la parábola del mayordomo infiel o el administrador infiel. Quiere decir que para el Señor sus hijos, los creyentes, sus discípulos, son esos administradores, que no pueden ser infieles, que tienen que ser fieles. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Eso lo vimos en Mateo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Lo mismo que dice Mateo, ¿cierto? Para que a tiempo les dé su alimento o a tiempo les dé la ración. Pero esta palabra ración es mejor que la palabra alimento, ¿no? Porque la palabra alimento es como muy general, mientras que la palabra ración de alimento, o la frase ración de alimento indica ¿qué? Ración.
Desayuno, racionado. Almuerzo, racionado. Comida, racionada. ¿Pero qué indica racionar? ¿Indica ser chichipato? ¿Indica ser tacaño? ¿Indica matar de hambre? No, indica medida. Ración significa, responda por favor. Ración significa medida, muy bien, Estefanía, significa porción, significa equilibrio, equilibrio, equilibrio. Ay, no, pero de verdad va a comer más, pues si come más. Hay gente tacaña, de verdad. Y hay gente que malgasta demasiado. Todo se lo quiere comer en un momento, ¿sí? O prefiere aguantar hambre. No, 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 es que hay que tasar. Tasar es aguantar hambre. Tasar es matarse de hambre. Eso no es tasar. Eso es ser chichipato. Eso es ser avaro. Eso es ser tacaño. Ese es un equilibrio perfecto. Yo sé que él se come dos papas. No le dé una, no le dé tres. Si le da una va a quedar con hambre. Si le da tres, la va a desperdiciar. Ay, pero esa papita ya no para la olla. Entonces, echémosla a la base. Si se da cuenta, sabe que se come dos, el siervo fiel y prudente, pues sirve dos papas. Sirve una cucharada, no el que come cucharada y media. No sirva una cucharada porque queda con hambre. Y no sirva dos cucharadas porque va a desperdiciar media cucharada de arroz. En eso consiste la porción. En eso consiste la ración y en eso consiste el equilibrio. ¿Qué tan fácil es ser administrador? Porque usted es administrador hasta de las papas que cocina. Porque usted es administrador hasta del arroz que prepara. Porque usted es administrador hasta de la porción de proteína que va a preparar, que va a asar o a fritar o a cocinar o a sancochar. Hasta de eso es ser administrador. Es administrador hasta del espagueti que rinde. Es administrador hasta del maíz pira que también rinde. Y quedó eso ahí y para la basura. Pésimo administrador. ¿Por qué lo decimos? Porque los ojos del Señor están viendo, nos están observando. Nos promueve el Señor cuando se da cuenta que somos buenos administradores, que somos equilibrados, que somos exactos. Ser exacto no me entienda como tacaño. Ser exacto no me entienda como poco generoso, ¿no? Ser exacto es la medida apropiada en cada caso. En algunos casos, muy generosa. En algunos casos, no tanto. Porque en algunos casos muy generosa y no tanto, porque busco el equilibrio. Es parte de lo que significa ser un excelente administrador. Seguimos leyendo, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo, el término bienaventurado ya lo examinamos, no lo volvemos a examinar. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, así, o sea, ¿qué? ¿Haciendo qué? Eso se lo pregunté ahorita y se lo vuelvo a preguntar, porque ya vamos terminando, vamos sacando conclusiones. El Señor quiere, al volver, encontrarme haciendo así. El Señor está en su trono mirándome y quiere que yo haga así. Así que administre bien, muy bien, que administre correctamente. Eso es lo que quiere el Señor. Más directo no se puede. El Espíritu de Dios está hablando directamente a cada uno de nosotros. Versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Al principio no lo tenía sobre todos sus bienes. Estaba sobre pocos bienes. Pero el que es fiel en lo poco que se le dio en administración, en lo mucho, Dios lo pone. Si puede ser usted fiel en los miles de pesos, miles, pues puede ser promovido a los millones de pesos. Si es fiel en los millones de pesos, puede ser promovido a los billones de pesos. Al fin y al cabo, él es el dueño del oro y la plata. Entonces, ¿por qué no soy promovido de los pesos, de los centavos a los miles, de los miles a los millones y de los millones a los billones o a los trillones o de ahí en adelante? ¿Por qué no? Es que el Señor no quiere. No, sí quiere. Dese cuenta que es un principio bíblico. Sí quiere. Entonces, ¿qué pasa? El problema no está en Dios. Siempre estás aquí.
Mi pésima administración. Mi pésima administración. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados, lo mismo, y a las criadas, también a las criadas. Mateo mencionó eso, no lo leímos, ¿cierto? Pero este golpeó a los criados y a las criadas. ¿Qué piensa usted? Golpeó a los criados, pues se fue a los puños con otro varón, pero golpeó a las criadas. Dígame usted, ahora cómo lo cataloga. ¿Cómo cataloga usted a este siervo? ¿Cómo cataloga a este administrador? ¿Cómo cataloga a este mayordomo? Dígame qué tan bueno es. Por si alguno todavía está defendiendo al mal siervo, ¿no? Que pobrecito el siervo. A ver si alguno lo defiende. Ese es un aprovechado, ese es un salvaje, ese es un... Eso, dígalo. Desahógese. Piense en el aquel y desahógese. Ese es un descarado, ese es un verdugo, ese es una porquería. ¿Qué tan porquería es? Es que imagínense. No está trabajando, dejó de dar la ración, ya no está cuidando la casa, hizo una fiesta en la casa, armó una fiesta, la comida con los borrachos, el trago lo repartió entre los borrachos, armó un zafarrancho, la cosa más impresionante. Los siervos vinieron a refutarle, les dio en la cara. Las siervas vinieron a decirle, no haga eso, les dio en la cara a todo el mundo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hace lo que hace allá en la casa? ¿Por qué hace lo que hace con la comida? ¿Por qué hace lo que hace con el licor? ¿Por qué hace lo que hace ese bacanal que armó en la casa? ¿Por qué hace lo que hace con los consiervos y con las consiervas? Porque se cree el qué. Se cree el... Es que se cree el dueño. Y cuando uno se cree el dueño es cuando uno se porta así. Cuando uno se cree el dueño es cuando uno se porta así. Cuando uno se cree el dueño se entrega a los vicios porque al fin y al cabo como el cuerpo es mío, y nadie me quita lo bailado, así habla un mundano. Callemos la boca, porque así habla un sinvergüenza mundano. ¿Cómo así que nadie me quita lo bailado? Hablando del pecado pasado, hablando del adulterio y la fornicación, hablando de tantas veces que perdió el sentido a punta de alcohol y a punta de droga y nadie me quita. Por favor, la Biblia dice que eso ni se nombre entre nosotros, que ni nos acordemos de eso. No puede ser que nos jactemos. Todavía cristianas diciendo, yo sí tuve muchos hombres y no me arrepiento. ¿No se arrepiente? ¡Upa! Esas son palabras gravísimas. Mi estimada cristiana, mundana, sinvergüenza, tibia, carnal, necia, terca, testaruda. No, un cristiano no habla así. ¿Cómo no nos va a dar pena todo ese pasado? ¿A quién le da pena? ¿A quién le da vergüenza con el Señor? El Señor murió por eso. Mi pasado le costó a Cristo su martirio, la muerte en la cruz del Calvario, ¿no? Eso no tendríamos nosotros por qué hablar, ¿no? Eso me causa vergüenza. Créame que en mi caso, yo no soy el mejor de los hombres ni el mejor de los cristianos. No me las vengo a dar de absolutamente nada y a usted le consta que nunca lo he sido, nunca lo he hecho. En mi caso, cada vez que yo me acuerdo, créame que se me salen las lágrimas. Procuro no acordarme. Yo lo tengo ahí latente, o creo que el Espíritu Santo lo tiene ahí latente. Porque cada vez que me acuerdo de ese pasado, hay una perturbación en mi corazón, porque de ese pasado no hay de verdad nada bueno, nada admirable, nada como para reírse, nada como para enorgullecerse, como para vanagloriarse, como para jactarse, como para convertirlo en refrán, en proverbio o en chistecito, nada, no, 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 ese pasado no queda absolutamente nada. Por más que usted haya vivido un pasado sano, pero si vivió un pasado sin Dios, de todos modos no hay nada bueno de lo que hablar. Porque la Biblia dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces todo fue vacío. Sigue diciendo, versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquí dice los infieles. Mateo dijo con los hipócritas. Lo mismo. Infieles, hipócritas. Porque infiel lo contrario a fiel. Y lo contrario a prudente, pues sería hipócrita. Es doble el tipo. Dice el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, usted es siervo, se le acaba de aclarar a usted en esta clase cuál es la voluntad del Señor para con su vida. ¿Cuál es?
¿Cuál es la voluntad de su Señor Jesucristo para con usted? ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo que usted haga y lo haga prudentemente y lo haga fiel y lo haga bien? ¿Qué? ¿Cuál es la voluntad? Es el contexto, no nos lo estamos inventando. No estamos torciendo el texto. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, usted puede decir, yo conozco ahora la voluntad de mi Señor. La voluntad de mi Señor es que yo administre lo que tengo. Usted puede decir, estoy aburrido con lo que tengo. Primero, no es suyo. Si no es suyo, no se puede aburrir. Es su trabajo administrarlo correctamente. A ver quién está respondiendo correctamente. Ser un buen administrador. Muy bien. Ser un buen administrador, que administre bien. Que yo sea un buen administrador de lo de él. Excelente. María Sánchez. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, mira lo que dice, no se preparó. ¿Preparó? O sea que hay que prepararse diariamente para ser un buen administrador. ¿Qué dice usted? Hay que capacitarse diariamente para ser un buen administrador. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? O uno nació ya aprendido, uno vino aprendido. Del vientre de la mamá uno salió ya como un perfecto administrador. No, aquí dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. O sea, prepárese para administrar y administre. Aquí en este caso toca, en la medida en que va administrando se va preparando y en la medida en que se va preparando va administrando. Dice, pero si conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Azotes. O sea que los azotes que recibimos en la espalda, siendo exacto, los problemas que tenemos, las tribulaciones que tenemos, las agonías, las angustias por las cuales pasamos, son producto o resultado de ¿qué? Según el versículo 47. Vamos terminando. ¿Son producto de qué? La cantidad de problemas, la cantidad de líos, la cantidad de situaciones, la cantidad de apretones, la cantidad de subes y bajas, la cantidad de ambivalencias, ¿son producto de qué? Según lo que enseña el versículo. Ahí está clarito, de no ser un buen administrador. O sea que todo está en la administración. La clave está en ser un correcto administrador de lo que el Señor me ha entregado. El que tiene aspiraciones, ¿quién tiene aspiraciones? Yo creo que todos. Tiene sueños, todos. Proyecciones, todos. Proyectos, todos. ¿Cómo hago para crecer en esos proyectos? En lo que está en el momento, sea un perfecto, excelente, especialista administrador. Y en lo mucho Dios lo pone. Revise por un momento el caso de José. José fue vendido por sus hermanos, ¿no es cierto? Y fue para la casa de Potifar. Se destacó en la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque era un buen administrador. Y lo puso sobre sus bienes, dice la escritura, sobre los bienes de Potifar. ¿Por qué? Porque era un buen administrador. O sea, él llegó de entrada a barrer y a trapear. A eso llegó. Después resultó siendo el mayordomo de la casa de Potifar. O sea, ya no barría, ya no trapeaba. Se ocupaba era de otras cosas más grandes, más importantes, que no era la escoba y no era el trapero. Ocurrió lastimosamente el incidente con la esposa de Potifar, porque es que la administración siempre tiene sus enemigos. El puesto de administrador siempre tiene sus demonios atrás. Ocurrió lo que ocurrió, lo metieron en chismes, el administrador tiene que lidiar con chismes, y terminó por chismes en la cárcel. Y llegó a la cárcel como un preso raso, ya, allá. ¿A qué? ¿A barrer y a trapear? ¿Otra vez? Sí, pero este tipo tenía una característica especial. Era un excelente administrador en lo que le tocaba. Si lo que le toca hacer en el momento es barrer y trapear, lavar loza, atender camas, eso hace. ¿Y lo hace de qué manera? Lo hace fiel y de manera prudente. Tarde que temprano se convierte en el mayordomo de la cárcel. Mayordomo de la cárcel. El tipo va de ascenso en ascenso, no importa dónde esté. El tipo siempre va escalando puestos de autoridad, siempre va escalando puestos de influencia. ¿Por qué? Porque es un excelente administrador esté donde esté. Así le toque administrar la cuchara, así le toque administrar el cucharón, así le toque administrar la chupa destapando baños. Pero es el mejor en eso. Es un excelente administrador, es un excelente mayordomo. Después usted recuerde, sale de la cárcel, el faraón le cuenta los sueños, José tiene el Espíritu del Señor adentro, le revela los sueños, no le queda difícil porque es el Espíritu Santo revelando. Faraón dice, ¿y este quién es? Es un tipo en el cual habita el espíritu de los dioses, dice Faraón desde su paganismo. ¿Y si usted qué me aconseja?
Porque si vienen 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de escasez, ¿usted qué me aconseja? Y él dice fácilmente, oh, pues fácil. La administración que aprendí de parte del Señor me enseña que cuando hay vacas gordas, ¿uno qué tiene que hacer? No solamente, pero tiene que hacerlo. No solamente, pero tiene que hacerlo. Cuando hay vacas gordas, cuando hay espigas llenas, usted tiene que ahorrar. Excelente. Y ese ahorro, porque no es solamente ahorrar, es que algunos no han entendido. Por eso usted levanta el colchón y ahí está toda la plata. Por eso usted abre la cajita y ahí está toda la plata. Y eso es una sandez. A la luz de la Biblia eso es una pendejada. José no hizo eso. José guardó grano. Usted dirá, pero ahorró. No, José guardó grano. Grano que convirtió en un qué. Porque venían de todas partes del mundo y José vendía grano. O sea que convirtió el ahorro en un qué. ¿Qué hizo con el ahorro? El ahorro lo convirtió en un negocio. El ahorro lo convirtió en una inversión. Ahorraba para invertir, ahorraba para montar negocio, ahorraba para comprar y vender. Para eso ahorraba, no ahorraba para tener el morrito allá en la bolsita esa, en ese rincón allá. No, eso es una sandez completa. José no ahorraba para eso. ¿Dónde aprendió esos principios de administración? El Señor se los enseñó. ¿Cómo los aprendió? A las buenas, sobre todo a las malas. Entendió que si yo voy a montar un negocio y necesito 10 millones de pesos, yo no tengo 10 millones de pesos, pero puede llegar a tener 10 millones de pesos si comienza a ahorrar moneditas de 100 y de 200 desde ya, ¿o no? Si tiene un propósito y es un propósito definido, dice, bueno, a punta de moneda de 50, a punta de moneda de 100, a punta de moneda de 200, o de 500, o de 1000, o a punta de billetico, de aquí a tanto tiempo, eso lo hace un administrador, voy a tener 10 millones para montar ese negocio, voy a tener 10 millones para hacer esa inversión. No son 10, Freddy, son 100 millones. Se va a demorar otro poquito, pero lo va a conseguir. ¿A través de qué? A través del ahorro. ¿Qué es mejor, ahorrar o pedir prestado? ¿Qué es mejor, ahorrar o sacar un crédito? ¿Qué es mejor, ahorrar o empeñarse con un banco? ¿Qué es mejor, ahorrar o empeñarse con una fiduciaria? ¿Qué es mejor, ahorrar o empeñarse con una cooperativa? Dígamelo, hable la sensatez, hable la sabiduría, que hable el administrador fiel y prudente. ¿Qué es mejor? El mundo allá afuera dice, si usted no se endeuda, usted no tiene nada. Eso no le enseña la Biblia. La Biblia dice, prestarás y tú no pedirás prestado. O sea, no podemos movernos con principios mundanos. Tenemos que movernos con principios bíblicos. Arriesgue porque el que no arriesga un huevo no saca una gallina. ¿Dónde está eso en la Biblia? Arriesgue, no. Cuando usted le ha hecho todo un estudio de mercadeo, cuando usted ha planificado, cuando usted ha planeado, cuando usted ha echado lápiz, usted no está arriesgando, usted va a la fija. José no estaba arriesgando nada. José estaba guardando grano sabiendo que venían 7 años de escasez. ¿Qué estaba arriesgando? Nada. Ese grano ahí, no estaba arriesgando nada. Sabía que ese grano después lo iba a vender y lo vendió. Y lo vendió bien vendido. Tanto que a la gente se le acabó la plata y comenzó a vender sus casas, sus tierras. Y Faraón, bueno, José en nombre de Faraón comenzó a cambiar grano por vacas, comenzó a cambiar grano por ovejas, comenzó a cambiar grano por tierras, comenzó a cambiar grano por casas. Así el imperio egipcio, mire, se expandió a punta de un grano ahorrado que se invirtió, un grano ahorrado que se convirtió en un negocio, no un grano ahorrado que permaneció debajo del colchón. ¿Eso cómo se llama? Ser buen administrador. Versículo 48. Más el que sin conocerla, o sea, la voluntad de Dios, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, o sea, fue administrador, no sabía administrar bien, pero hizo su mejor intento, porque nadie le dijo que es que tenía que administrar. O sea, no es nuestro caso, porque en nuestro caso, mira el Espíritu Santo cómo nos habla, nos dice, ustedes tienen que ser buenos administradores. Será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mira el principio, todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿regalado? ¿Prestado? No. Todo aquel a quien se haya dado mucho en administración, mucho se le demandará. Es obligación
claro. Es responsabilidad, claro. Hay que presentar informe, claro. Hay que rendir cuentas, obvio. Y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. Creo que el principio está clarísimo, ¿no es cierto? No es lo mismo ser el administrador de un apartamento que ser el administrador de dos apartamentos. No es lo mismo responder por cuentas de un bien inmueble que responder por cuentas de 2, 3, 5 o 10 bienes inmuebles. Aquí el tema es, o el tema no es que el Señor a usted le haga sobreabundar en bienes. Aquí el tema es que usted tenga la capacidad de administrar esa sobreabundancia de bienes. Porque para el Señor es tan fácil llenarnos de bienes materiales, para el Señor es tan fácil llenarnos de recursos materiales y de recursos humanos que lo puede hacer así. El tema es, ¿tengo la capacidad de administrar todo eso? Buena pregunta. Santísimo Dios, bendito Rey, gracias por lo que nos has enseñado en esta noche. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor. Señor, tenemos tanto que administrar, absolutamente todo. Este aire, Señor Dios, que estamos respirando en este momento, el oxígeno que entra en nuestros pulmones, nos lo das para que lo administremos. Qué impresionante responsabilidad. Qué impresionante gestión la que tenemos nosotros por delante, mi Señor. Yo no puedo hacer con esa mujer que me diste como esposa o a esos muchachos que me diste como hijos lo que a mí me plazca, porque no son míos, ni me los regalaste ni me los prestaste. Me los diste en administración y yo tengo que responder por eso. Como tengo que responder por lo que hago con el sueldo, porque tengo que responder con lo que hago con el trabajo, con lo que hago con mi vida, con mi corazón. Por eso tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque él mana la vida. Yo tengo que responder, mi Señor, por en dónde estoy colocando mi cabeza, en dónde estoy colocando mis sentimientos, todo eso. Porque si yo me equivoco en esas decisiones, Señor Dios, es una mala gestión de un administrador. No es como el que invirtió y perdió. Se invierte mente, se invierte corazón, sentimientos, atenciones y pierde. Eso es mala gestión y aparte lleva azote, lleva castigo. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza y permite, mi Dios, permite, mi Señor, que terminemos de gestionar todo lo que necesitamos en una buena administración para el evento de este sábado 8 de julio, mi Señor. Por ahora, Señor, seguimos orando. Por ahora, Señor, seguimos pidiendo. Y sé que tú nos vas a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Y vas a proveer todas las personas para que nosotros, a través de la buena administración de ese recurso, podamos ganar almas para tu reino y podamos consolidar a través de la evangelización una obra de iglesia. Te pedimos que así sea, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana para la intercesión de 5 a 5:30. Tenemos un proyecto ya aquí, ahí nomás. 3 días y ya estamos ahí. Chao. Feliz cena, feliz resto de noche, feliz sueño, feliz descanso.